Estamos de regreso aquí en la Universidad de Lima. Estamos compartiendo con ustedes el debate presidencial 2016. Antes de continuar, queremos hacer o insistir en una invocación hecha ya al público para guardar silencio y evitar cualquier tipo de expresión que pueda distraer las exposiciones de los candidatos. Es el turno del bloque Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Damos el pase a la señora Fujimori por 3 minutos. Construiremos un Estado con instituciones sólidas, transparentes, con procedimientos claros y sencillos, evitando las colas y el secretismo, con funcionarios que rindan cuentas del dinero de los peruanos. Durante mi mandato no habrá espacio para la corrupción. Caiga quien caiga. Tolerancia cero en esta lucha. Es decir, un Estado en el que nadie tenga que pagar una coima para tener una cama de hospital, para evitar una sanción, o la de aquellos que realizan gestiones utilizando su poder para modificar normas y beneficiar a sus amigos en perjuicio de los intereses del país. Somos conscientes que la corrupción es el principal enemigo de los pobres. Quienes recorremos el país y dialogamos con la población, sabemos que cuando hay corrupción no se terminan las carreteras, no se hacen los hospitales, ni tampoco se construyen las obras de agua y de desagüe. La corrupción es enemiga del desarrollo. La única manera de garantizar una verdadera fiscalización del Estado es que los órganos fiscalizadores no dependan del poder político. Crearemos la Procuraduría General de la República, la que será una entidad independiente, para que ésta no esté sujeta a la manipulación política, como hemos visto en este gobierno, donde han sacado a procuradores por incomodidad de los gobernantes de turno. Fortaleceremos al Poder Judicial, la Fiscalía, a la Comisión de Alto Nivel y a la Contraloría. De otro lado, proponemos e instalaremos una mesa de partes únicas para la recepción y gestión de todas las denuncias de corrupción. La población será nuestra principal aliada. Estableceremos un sistema de protección a los denunciantes que hoy callan por temor. Fortaleceremos a la Defensoría del Pueblo para que acompañe con abogados a estos ciudadanos en los procedimientos legales contra funcionarios públicos. Crearemos mecanismos que permitan la participación de toda aquella persona o empresa que quiera contratar con el Estado, publicitando todos los procesos independientemente del valor referencial y otorgándole preferencias a las micro y pequeñas empresas en dichos procesos. Finalmente, reformularemos los sistemas de contrataciones y adquisiciones del Estado, priorizando la transparencia. Sé mirar la historia y tengo muy claro qué capítulos no se deben repetir y qué capítulos sí. Señor Kuczynski, tiene un minuto para su pregunta o comentario. Muchas gracias. Nosotros perseguiremos a través de la justicia a la corrupción en todos los gobiernos. Si hay en este, los perseguiremos. Y si hubo en el gobierno de su padre, todavía yo preguntaría si usted pedirá la extradición de sus tíos que viven en Japón y están buscados por la justicia internacional. Y usted todavía tiene la osadía de acusar a mi candidato a vicepresidente cuando él no tiene una sola denuncia en su contra. Otro tema es los cetares. Hablan de la regionalización, pero en el gobierno del cual usted fue primera dama, se eliminaron las regiones que venían del gobierno anterior y se crearon los cetares con nombramientos a dedo. Finalmente, la licencia de maternidad es 180 días, no 500. Tiempo cumplido, señora Fujimori. Las licencias que se dieron fueron por comisiones, no por días, señor Kuczynski. Deje de mentir y de confundir a la población. Con referencia a los familiares que estén investigados, he firmado un compromiso de honor que yo jamás interferiré en los procesos judiciales. Y con referencia a su primer vicepresidente,
En Piura dije que él tenía 18 denuncias. Permítame rectificarme. Tiene 34. Y no solamente en la región de Moquegua, sino también están llegando denuncias de Puno y de Tacna. ¿Qué tiene que decir al respecto, señor Kuczynski? Señor Kuczynski. Lo que tengo que decir al respecto es que ninguna de esas denuncias subsiste. Todas han sido eliminadas por el Poder Judicial. Ni hay ni una sola sentencia contra él ni contra mi candidata a vicepresidenta. Mientras que usted, señora Fujimori, tiene un vicepresidente que está siendo cuestionado en estos días, como ya lo hemos mencionado, tiene un secretario general de su partido que todavía figura en la SUNAT al día de hoy como el responsable ante la SUNAT de su partido. O sea, todas esas son lindas palabras, cosas muy bonitas, pero nada ha cambiado. Lo que ha cambiado es la máscara, nada más. La corrupción sigue ahí y eso es lo que nos preocupa. Señora Fujimori. Quiero señalar que el señor Klimper ha dado la cara y, como dije anteriormente, él de manera transparente entregó toda la información. Su primer vicepresidente tiene muchas denuncias muy serias y graves, no solamente en la región de Moquegua. No esconda la verdad, señor Kuczynski. Y si quiere hacer referencia a su candidata a la primera vicepresidencia, pues muy bien, le recordaremos la acusación que tiene ella, señalada claramente por uno de sus congresistas, en la que señala que ella tiene responsabilidad política por los sucesos ocurridos en Bagua. Este 5 de junio no solamente los peruanos vamos a ir a votar, sino se celebra un año más de este terrible episodio en las que 34 personas perdieron su vida. Y aquí está, claramente señala el informe del señor Guido Lombardi. Tiempo cumplido, finaliza el primer intercambio de este bloque. Bueno, y ahora tenemos la exposición del señor Kuczynski por 3 minutos. Adelante. Muchas gracias. En el Perú hoy tenemos una ola de criminalidad que ha subido a toda velocidad en los puertos del país, en Chimbote, en Trujillo, en Chiclayo, en Pisco y sobre todo en el Callao. ¿De dónde viene esto? Esto viene de los 3 jinetes de la apocalipsis que andan juntitos, que son el narcotráfico, la corrupción y el crimen. Esos 3 andan juntos y eso explica mucho de lo que está ocurriendo ahora. Por eso es absolutamente fundamental deslindar con el narcotráfico, no tener ninguna asociación con el lavado de dinero. Lamentablemente, señora Fujimori, sus congresistas electos, 11 están siendo investigados por lavado de activos, de los cuales 5 están siendo investigados por conexiones del lavado de dinero con el narcotráfico. Eso es gravísimo, porque eso nos dice que en los próximos años corremos el riesgo aquí de tener un narcoestado donde matan para aspirar su droga, donde la droga corrompe a los jueces, a la policía, a la aduana. Tenemos que ser muy vigilantes, espero que usted lo sea. Necesitamos un sistema nacional anticorrupción que sea muy claro y que declare la imprescriptibilidad, una palabra un poco larga, de los crímenes de corrupción. La ficha limpia y la muerte civil, los que son acusados de corrupción y sentenciados no deben volver a estar en política. Eso es absolutamente fundamental. Si no, vamos a ir por el camino de México. Miren lo que ha pasado en México. En México pusieron al ejército en las calles. ¿Y a dónde están? Miles de muertos, la droga rampante, el crimen rampante. Eso no queremos. Queremos algo mucho más que tenga dientes para impedir esto. La unidad de inteligencia financiera debe ser fortalecida y debe tener la facultad de abrir las cuentas de los que están acusados de corrupción. No se exonerará a nadie,
nosotros vamos a ser implacables en eso. Eso es lo que yo quiero decir porque es mi convicción de que es la única forma de luchar contra la corrupción, matar a ese trío de la apocalipsis que está arruinando a varios países. Señora Fujimori. Yo rechazo tajantemente las afirmaciones del señor Kuczynski en la que señala que Fuerza Popular tendría algún vínculo con el narcotráfico. Pero bueno, si quiere hablar de este tema, yo quisiera preguntarle, porque cuando usted fue ministro de Economía y Finanzas, firmó un decreto de urgencia facultando al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil otorgue nuevos permisos de vuelo con carácter excepcional a favor de aquellas empresas de servicio de transporte aéreo nacional e internacional. Un decreto de urgencia con nombre propio para beneficiar a Fernando Ceballos, un sentenciado por narcotráfico. Usted firmó este decreto, señor Kuczynski, luego que en Estados Unidos le habían denegado ya los permisos a este señor. ¿Esto es un narcolobby? Señor Kuczynski. Hablemos de eso. En el Perú, Aerocontinente era la línea que dominaba el mercado. Se paró gracias a las intervenciones y los informes de la DEA. Pero iba a parar de un día para otro. ¿Qué íbamos a hacer? No iba a haber más transporte en el Perú. Entonces se le dio un régimen transitorio de un mes con un seguro de vuelo que se consiguió en el mercado internacional. No es que hayamos dicho que podía seguir Aerocontinente, al contrario, ese señor está en la cárcel hoy y hemos hecho todo lo necesario para la limpieza. Señora Fujimori. Bueno, qué bueno que reconozca que le dieron una norma especial, un decreto de urgencia justamente para ellos. Estábamos hablando de corrupción, usted la semana pasada me trajo este libro, pero qué raro que ya no lo menciona. ¿Será porque en la página 404, señala en el primer párrafo, el gobierno militar asumió poderes legislativos e incluso judiciales para denunciar, acusar y procesar a varios exministros por corrupción, en relación al escándalo de la IPC? Y señala en la parte de abajo Pedro Pablo Kuczynski. Señor Kuczynski. Sí, muy interesante, ¿no? La verdad es que eso es mentira, porque ese proceso terminó en la Corte Suprema del Gobierno Militar exonerando a todos los ministros y funcionarios que supuestamente le hubieran regalado divisas a la IPC. Había un régimen cambiario que se llamaba el sistema de certificados de cambio y los que exportaban tenían más acceso a eso. La IPC en ese momento era lamentablemente la principal exportadora del Perú. Todo fue ventilado en el sistema judicial del propio gobierno militar. Tan es así que el gobierno militar terminó pagándole a la IPC cuando decía que la IPC le debía a ellos. Es uno de los grandes escándalos, una de las grandes mentiras, y esto que está en una nota al pie del libro refleja los hechos nada más.